para empezar, quería situar dónde se encuentra la iglesia de San Juan del Hospital. Se encuentra en el casco histórico de Valencia, realmente está en lo que es el barrio de la Seu Serea. Aquí tenemos la catedral de Valencia. A ver, que no se me ve el cursor. Aquí, sí, aquí está la Plaza de la Reina. Bueno, esto es un poco incómodo de hacer. Lo voy a levantar y así lo ven un poco mejor. Esta es la calle del Mar, ¿vale? Este es el edificio del centro de Hortensia Herrero, este de aquí. Esta es la plaza de San Vicente Ferrer, conocida como la Plaza de los Patos, conocemos. Y luego ya esta calle, bueno, aquí está Santo Tomás, y esta calle es la calle Trinquete de Caballeros y llega hasta donde está la iglesia de San Juan del Hospital. Bien. Bien, aquí vemos una vista un poquito más de cerca, ¿no? Donde se ve la iglesia, se ve la calle Trinquete de Caballeros, la que les había comentado antes, se ve la iglesia, el acceso a la iglesia sería desde la calle Trinquete de Caballeros, pasamos por una zona que es cubierta, llegamos hasta un patio que hay, que se le llama el patio norte, que es un patio que hay muchas plantas, y al fondo accederíamos a la iglesia. Desde la iglesia se sale al cementerio medieval. El cementerio medieval tiene el espacio, me voy a levantar otra vez, tenemos el espacio este de aquí, que es el cementerio, y esta parte de aquí que vemos ahora mismo pertenece al centro de Hortensia Herrero, ¿no? Pero anteriormente era parte del cementerio de San Juan, ¿vale? Aquí se ve muy bien pues cómo está dividido ahora mismo en dos, pero originalmente formaba parte de las dos zonas del cementerio de San Juan. Bien, bueno, lo que quería comentar también de esta imagen es que la iglesia de San Juan del Hospital es una iglesia que tiene unos grandes valores arquitectónicos, históricos, culturales, pero a pesar de eso hay mucha gente todavía, los valencianos, gente de Valencia que todavía no conoce la iglesia o no la conoce tan bien como debería, y también pasa que muchos visitantes, turistas que vienen a la ciudad, muchas veces se van sin conocer la iglesia de San Juan del Hospital, y la verdad es que es una pena, ¿no? Porque es una iglesia muy importante. Esto a nosotros pues bueno, nos da un poco de pena porque tenemos en realidad un horario muy amplio. La iglesia abre 8 horas al día, 4 horas por la mañana y 4 por la tarde, y con lo cual sería bastante fácil poder visitarla, ¿no? Y poder venir a verla. Pero creemos que principalmente es porque está en un espacio, o sea, en una calle un poco escondida, ¿no? Está en un sitio que, a pesar de estar en el centro de Valencia y bueno, pues en un sitio que está muy cercano a la Plaza de la Reina, como les he comentado, pues la calle Trinquete de Caballeros es una calle poco transitada y es una iglesia que está un poquito escondida, ¿no? A veces cuesta encontrar. Bien, esta es la calle de Trinquete de Caballeros. Cuando, pues eso, como les comentaba, en realidad es una calle tranquila, poco transitada. Entonces, cuando vas andando por esta calle, lo que ves es esto, ¿no? O sea, en realidad, si tú vas mirando hacia adelante, lo que ves es esto. Puedes ver un poco lo que es ese muro con almenas, ¿no? Si te fijas, en realidad, en la puerta, que esta puerta es la que da al cementerio medieval, tenemos un cartel en el que explicamos qué es el conjunto histórico de San Juan del Hospital, con algunas imágenes del cementerio y también de la iglesia, y luego tenemos un cartel con información sobre las visitas, pero bueno, puede ser que pases por delante y pase un poco desapercibido. Si ya miras hacia arriba, esto es lo que ves, ¿no? Empiezas ya a ver el ábside de la iglesia, ves pues esta iglesia que tiene pues las ventanas rasgadas, ¿no? Ves las gárgolas originales, con lo cual ya intuyes que hay algo interesante en el interior. Esto sería la vista que hay desde la puerta principal
desde la calle Trinquete de Caballeros, lo que es la puerta que da directamente a la iglesia, ¿no? Este espacio es el espacio que llamamos tránsito, es un espacio que está cubierto y al fondo está el patio norte que comentábamos, que es ese patio que les decía que tiene muchas plantas, ¿vale? En este espacio el problema que vemos es que cuando la gente llega aquí muchas veces piensa que es un espacio privado, ¿no? Parece como un patio privado, entonces te da un poco de reparo entrar y muchas veces la gente no se atreve a entrar, ¿no? A pesar de que tenemos el cartel el roll-up donde pone bienvenidos al conjunto histórico de San Juan del Hospital, ¿no? Y además aparece una imagen de la iglesia, una imagen del cementerio, con lo cual ya intuyes, te estamos dando pistas de lo que hay en el interior y a pesar de eso, pues bueno, todavía hay gente que le da un poco de cosa entrar. Bien, cuando finalmente recorren todo el patio y llegan hasta la puerta de la iglesia, que es esta puerta, nos ha pasado también a veces que vemos que la gente se queda ahí, se queda en el patio y se da la vuelta y se vuelve y no entra en la iglesia, ¿no? Entonces, si por una de aquellas conseguimos todavía verlos, les decimos, no, pero entrar en la iglesia, si lo interesante es la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, hay veces que sí que conseguimos que finalmente entren, pero hasta llegar ahí cuesta, ¿no? A pesar de que tenemos un cartel donde pone pues iglesia, ¿no? Y indica que la iglesia está hacia ahí. Bien. Bueno, pues cuando entran, finalmente, si la gente que consigue entrar en la iglesia, esto es lo que ve, ¿no? Bueno, pues la verdad es que la gente que entra por primera vez siente que ha hecho un gran descubrimiento, ¿no? No esperan que en la ciudad de Valencia haya una iglesia así, no sé, desde fuera no parece que se vayan a encontrar esto, ¿no? Una iglesia pues que es muy sencilla, que es muy austera, que está muy bien proporcionada, es muy bonita, la verdad. Y bueno, y sobre todo porque también es muy tranquila, ¿no? En realidad cuando entras, por lo general, sobre todo por las mañanas, suele estar bastante tranquila, hay poca gente, con lo cual cuando entras lo primero que notas es la paz, hay mucha paz, ¿vale? Entonces, bueno, pues la gente normalmente bueno, pues entra, se da una vuelta, principalmente van a la capilla de las pinturas murales, se quedan ahí viéndola un rato, o pasan a la capilla del Santísimo, y bueno, y muchas veces pues bueno, terminan y se van, ¿vale? ¿Qué pasa? Que lo que esta gente no llega a entrar o se pierde de alguna manera el cementerio medieval, ¿no? Porque el cementerio medieval no lo tenemos abierto, no se puede visitar libremente, ¿no? Es un espacio que habitualmente tenemos cerrado o que lo utilizamos nosotros, lo utilizamos también para otras cosas, pero no se puede visitar libremente, con lo cual hay veces que esta gente pues no termina de conocer tampoco el cementerio. Bien, de todas maneras lo que les comentaba, que el cementerio sí que lo utilizamos, nosotros lo utilizamos pues bueno, cuando hacemos por ejemplo las celebraciones religiosas como el Corpus, pues bueno, es un espacio que utilizamos para eso. O, por ejemplo, cuando se celebran las bodas, ¿no? En las bodas, pues bueno, pues todos los novios, los familiares salen por aquí, por el cementerio medieval, y de ahí salen a la calle otra vez. Hacen como un recorrido circular. Entran por el patio norte, iglesia, patio sur, hacen ese recorrido, ¿no? O cuando hacemos conciertos, ¿vale? También últimamente estamos haciendo conciertos de música sacra, de música clásica, y los asistentes que vienen al concierto también salen por el cementerio medieval, ¿no? Y además muchas veces los conciertos se realizan por la tarde-noche, con lo cual luego cuando salen el cementerio ya está iluminado, que es muy bonito también, ¿no? Bueno, hacemos otro tipo de actividades, como hacemos, por ejemplo, cuentacuentos, sobre todo en Navidad, para familias y para los niños. Hemos hecho recreaciones históricas sobre la Orden de San Juan de Jerusalén. Es decir, al final hacemos bastantes actividades en el propio patio, en el cementerio medieval, pero lo que pasa es que cuando la gente entra, si nadie te explica lo que es o lo que fue, o sea, lo que fue un cementerio, pues bueno, realmente te estás perdiendo mucho de la historia, ¿no? De la historia de ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros lo que siempre recomendamos, como en todos los sitios, ¿no? Es hacer visitas guiadas. Eso es lo que realmente en esas visitas guiadas o visitas audioguiadas, de alguna manera que alguien te explique
qué tiene de interés ese espacio, ¿no? ¿Qué fue en la historia? Bien, cuando nosotros en las visitas que hacemos guiadas visitamos tanto la iglesia como el cementerio medieval, ¿vale? Y ahí es cuando realmente aprenden pues eso, entienden lo interesante y lo importante que es la iglesia. Bien, la finalidad de esta conferencia es que entiendan la singularidad de San Juan del Hospital, cuáles son sus valores históricos, arquitectónicos, culturales. Y bueno, lo que me interesa es que cuando se vayan de aquí se vayan con algunas ideas claras de la iglesia, como lo más importante de la iglesia, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es una especie de visita guiada a distancia, ¿vale? Y bueno, pues voy a mostrarles el vídeo que proyectamos habitualmente en las visitas guiadas, que es un vídeo introductorio, que les va a ayudar a entender un poco mejor y a situarse en lo que es San Juan del Hospital, y luego ya punto por punto iré detallando algunos de las ideas más importantes de la Iglesia, ¿vale? Bienvenidos seáis a esta iglesia, la más antigua de cuantas fueron construidas tras la conquista de Valencia en 1238. Venid, seguidme en un viaje a otro tiempo que os permitirá descubrir este lugar sagrado. Valencia está a punto de ser tomada por las tropas del rey Jaime I. Entre sus huestes se encuentran los hospitalarios que están asediando la puerta de la ciudad que da al mar. Cuando Jaime I conquista la ciudad, en agradecimiento por su contribución, les concederá unos terrenos estratégicos próximos a esta puerta. Aquí levantarán un albergue de peregrinos, la iglesia, el cementerio y la residencia conventual. ¿Pero quiénes son? ¿De dónde proceden? ¿Cuáles son sus motivaciones? Para responder a estas preguntas, debemos retroceder un poco más en el tiempo y navegar muchas jornadas hacia Levante. Estamos a mitad del siglo XI, 50 años antes de la Primera Cruzada, y unos mercaderes italianos han obtenido permiso de las autoridades musulmanas de Jerusalén para construir el primer hospital y albergue de peregrinos junto al Santo Sepulcro. Así nace la Orden de San Juan del Hospital. Posteriormente, en tiempos de los cruzados, se convertirá en una importante orden religioso-militar. Los freires llevarán una vida monástica y combatirán en defensa de los cristianos. Pronto se expandirá por toda Europa. Contribuirá a frenar el avance islámico que proviene del Mediterráneo oriental y también ejercerá una vasta labor asistencial con su red de hospitales. Pero volvamos a Valencia entre 1238 y 1261. La iglesia y su complejo ya se han construido. Los hospitalarios han convertido los jardines del Palacio del Emir de Valencia en un cementerio. Allí entierran a los enfermos que mueren en el hospital, a las personas sin recursos, a los ajusticiados. También a familias con mayor poder adquisitivo y gremios de artesanos. Lo que ellos no sabían es que sus cuerpos reposaban sobre el Circo Romano de Valencia, del que todavía podrás visitar parte de sus restos. Pocos años después de su construcción, la iglesia será ampliada en longitud y altura. Esta gran reforma será posible en parte gracias a una de sus grandes benefactoras, Constanza de Hohenstaufen, emperatriz de Grecia. La emperatriz, a la muerte de su esposo, perderá el trono y, huyendo de las intrigas de palacio, será acogida en Valencia por Jaime I. Antes de morir, pedirá ser enterrada en la iglesia, en una capilla dedicada a Santa Bárbara. Ha sido ella quien ha traído desde Oriente Medio la devoción a esta mártir. Su capilla facilitará que esta devoción se extienda por la corona de Aragón y más tarde llegue hasta América.
La veneran como patrona los pirotécnicos, los mineros y los artilleros. Ha pasado mucho tiempo desde que la Orden Hospitalaria fundara esta iglesia. La iglesia de hoy es una suma de las distintas etapas constructivas por las que ha pasado. Es un excelente ejemplo del gótico mediterráneo. Además, conserva elementos de época romana y califal, así como del románico, renacimiento y barroco. El cementerio, el único medieval que conserva la ciudad de Valencia, también ha evolucionado. En el siglo XIV era más grande, estaba rodeado de arcosolios y la capilla funeraria estaba en el centro. Hoy en día el conjunto histórico de San Juan del Hospital está declarado museo. La fundación que lo gestiona se encarga de darlo a conocer y de protegerlo para legarlo a las futuras generaciones. La iglesia sigue cumpliendo la misma función para la que se construyó. Es un lugar de culto, de catequesis, y en el centro social facilitamos la integración laboral de personas en riesgo de exclusión. Desde 1966, la Iglesia está encomendada a sacerdotes del Opus Dei, institución católica fundada por San José María Escrivá. San Juan del Hospital forma parte de la vida de numerosas personas. Muchos han vivido algunos de los momentos más felices de su vida. Y otros muchos vienen porque este lugar les transmite mucha paz. De nuevo, sed bienvenidos a San Juan del Hospital y volved tantas veces como deseéis. Bien, pues una vez hemos visto ya el vídeo introductorio, nos hemos hecho una idea de qué es San Juan del Hospital. Lo que quería primero hacer era justificar cómo sabemos que la iglesia de San Juan del Hospital fue fundada por la Orden de San Juan de Jerusalén, ¿vale? Bien, la Orden de San Juan de Jerusalén es también conocida como los Caballeros Hospitalarios o también sanjuanistas, ¿vale? Entonces yo me voy a referir a esta orden de esas maneras, ¿no?, a lo largo de la conferencia. Bien, bueno, la primera, para poder justificar esto, bien, me voy a apoyar en documentos históricos, me voy a apoyar en el llibre del repartiment. Como saben, el llibre del repartiment es el documento donde se registraban bueno, pues las tierras, cómo fueron repartidas después de la conquista cristiana de Valencia. Y entonces aquí en el llibre del repartiment ya aparece cómo a la Orden de San Juan de Jerusalén se les dona unos terrenos próximos a la Puerta de la Serea. Está en el mapa, aquí pueden ver la puerta de la muralla islámica, y la Puerta de la Serea está indicado con el círculo este, es donde se encuentra actualmente la Plaza de los Patos, ¿vale? Entonces, bueno, pues la Orden de San Juan de Jerusalén contribuyó en la conquista cristiana y fue Jaime I el que, en agradecimiento a su contribución, les dio estos terrenos islámicos para que se instalaran allí, ¿no?, y fundaran su conjunto hospitalario. Bien, entonces, bueno, pues la primera idea, o la primera idea que quiero destacar es eso, es que la Orden de San Juan de Jerusalén participó en la conquista de Valencia, ¿vale? Bien, la segunda pista para saber que fue esta orden la que fundó esta iglesia la encontramos en la entrada al conjunto, en el tránsito, donde les he comentado que es el espacio este que hay nada más entrar a la iglesia, que es un espacio cubierto donde teníamos el cartel este de bienvenida. En ese espacio, ahí a la izquierda, hay un muro con unas cruces. Estas cruces, que son cruces, en el cartel lo pone, son cruces bueno, de los cruzados, ¿vale?, del siglo XIII. Entonces, todas las órdenes religioso-militar de las cruzadas lo que hacían era representar en los accesos a sus edificios cruces de este estilo, ¿no? Son unas cruces un poco particulares, son cruces cristianas que acaban con esos triángulos en los extremos que pueden ser huecos o macizos. Y bueno, en total en el muro aparecen 6 cruces, ¿no? 2 cruces más grandes en primer plano y luego 4 cruces más pequeñas en segundo plano.
Bien, pues los estudios lo que dicen es que el número de cruces y el tamaño de esas cruces seguramente están indicando la comunidad, representando la comunidad que vivía allí al principio, ¿no? En la iglesia de San Juan del Hospital al principio vivían 6 personas, ¿vale? 2 altos cargos de la orden, que serían el prior y el comendador, que corresponderían con esas 2 cruces más grandes, y luego 4 freires o comensales, que se llamaban, que eran los que se encargaban del cuidado del conjunto, que corresponderían con esas 4 cruces más pequeñas que tenemos detrás. Bien. Bueno, pues la segunda idea es eso, que esta iglesia la construyó una orden militar y religiosa de las cruzadas, ¿vale? Lo sabemos por estas cruces que acabamos de ver. Bien, luego por otro lado, por los documentos, sabemos que aquí estuvo el primer albergue o hospital de peregrinos de Valencia. Bien, de todas las órdenes militares y religiosas que existían y que también participaron en la conquista de Valencia, ¿cuál es la que fundaban los hospitales? ¿Qué orden es la que fundaba hospitales? Pues la orden de San Juan de Jerusalén, ¿vale? Realmente esta orden siempre, como han comentado en el vídeo, su función principal fue fundar un hospital en Jerusalén, y entonces en todos los sitios que se instalaban fundaban un hospital, ¿vale? Y en Valencia pues realmente fue donde se instaló el primer hospital, se fundó el primer hospital de peregrinos de la ciudad. Además, también es importante que sepan que el nombre, el que se llame San Juan del Hospital, ya nos está indicando que ahí había un hospital, ¿no? Realmente en esa época estaba la iglesia en Valencia estaba la iglesia de San Juan y la iglesia de los Santos Juanes, ¿vale? Entonces, para diferenciar una iglesia de la otra, porque al final el nombre era muy parecido y además estaban cerca, se le empezó a llamar la iglesia de San Juan la del hospital, ¿vale? Para diferenciarla de los Santos Juanes, con lo cual terminó llamándose la iglesia de San Juan del Hospital, ¿vale? Con lo cual sabemos, pues eso, pues tanto por los documentos como por el propio nombre, que ahí había un hospital. De ese hospital original, lo único que se conserva son estos arcos que tenemos aquí a la derecha, que están en el patio norte, el patio este de entrada de las plantas. Se encuentran ahí a la derecha, ¿no? Y simplemente se conservan esos arcos. Bien, pues bueno, pues la otra idea sería eso, ¿no? Los hospitalarios construyeron el primer hospital de peregrinos de Valencia. Vale, entonces, ¿cómo sabemos que este fue un paso de peregrinos, ¿no? Bueno, pues cuando se hicieron las excavaciones arqueológicas del cementerio medieval, aparecieron varios cuerpos que llevaban enterrados, que llevaban las vieiras o conchas del Camino de Santiago, las llevaban colgando del pecho, ¿vale? Enterrados, y luego apareció mucho azabache también, que es propio de la zona de Galicia. Entonces, bueno, esto lo que nos dio a entender es que, claro, esto era un paso de peregrinos que iban hacia Santiago de Compostela. Como saben, en realidad los peregrinos llegaban muchas veces por mar y luego ya en España subían hacia Santiago por la ruta del Levante, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias a eso, hoy en día en la iglesia de San Juan se puede, quien vaya a ir al Camino de Santiago puede recibir la bendición del peregrino. Es un sitio donde se imparte la bendición del peregrino, ¿vale? Entonces, después de la misa de 7, todos los días, se puede recibir la bendición, que lo sepan. Entonces, bueno, pues eso, la siguiente idea sería esa, ¿no? Si vas a hacer el Camino de Santiago, puedes recibir la bendición del peregrino aquí en la iglesia. Bien, y bueno, por último, para el elemento que finalmente justifica que esta iglesia fue fundada por los hospitalarios, por la Orden de San Juan de Jerusalén, por los hospitalarios, está en esta portada, en la portada de la iglesia que da al patio norte. Esta portada es muy importante por 2 razones. Primero, porque se ve muy bien cómo evolucionó las 2 primeras fases de la iglesia, ¿no? La parte de debajo de la iglesia pertenece a la iglesia románica, ¿no? Que vemos este arco de medio punto, y luego la parte de arriba, si se fijan, ya tiene un arco apuntado que es propio del gótico, con lo cual
esa parte de arriba correspondería con la ampliación que tuvo la iglesia a principios del siglo XIV. ¿Vale? Entonces, si nos fijamos encima de ese arco de medio punto, vemos un escudo, a la derecha lo tienen ampliado, es un escudo con una cruz de madera, muy sencillo. Ese es el primer escudo que tuvo la Orden de San Juan. Realmente, bueno, ahí ha perdido mucho el color, pueden hacerse una idea con el escudo que hay al lado, ¿no? Originalmente era el fondo rojo, la cruz blanca, pero ha perdido el color. Pero bueno, ese escudo es, como les comentaba, el primero que tuvo la orden y se mantuvo hasta 1261. El que el escudo se encuentre todavía en la fachada, lo que nos está indicando es que la iglesia ya estaba construida en esa fecha, o sea, en 1261, que es cuando el escudo se utilizaba, ¿no? Estaba vigente todavía. Por eso, ese dato es el que ha permitido a los estudiosos, ¿no?, en decir que es la iglesia más antigua de Valencia, porque ya se sabe que en 1261 ya estaba construida. Además, bueno, en realidad no me quiero extender, pero no solo sabemos que fue construida antes de 1261 por este detalle, ¿no?, sino que también, por ejemplo, en el museo tenemos una lápida de 1254, además en muy buen estado, con lo cual sabemos que el cementerio ya estaba en uso en esa época. Y también la capilla funeraria del cementerio sabemos que alrededor de 1250 ya estaría construida, ¿no? Todos esos datos son los que nos permiten fechar el origen de la iglesia. Bien, luego en la parte de arriba vemos el óculo, la ventana está redonda. Bueno, si nos fijamos, después del escudo, después del primer escudo, que es este primero que les he comentado, que es muy sencillo, simplemente con la cruz, a partir de 1261 los hospitalarios cambiaron su escudo por un escudo que es el que está justo arriba, que es la cruz de 8 puntas. Es conocido como la cruz de Malta, ¿vale? Entonces, si nos fijamos en el óculo de arriba, en el círculo, vemos la cruz, y si se fijan, de cada uno de los brazos se está como abriendo en dos, ¿no? De manera que lo que está haciendo es representar el segundo escudo de la Orden de San Juan, de la cruz de Malta, ¿no?, que conocemos. Es decir, que en la misma portada está representado el escudo primitivo y el segundo escudo, ¿vale? Bien, pues la siguiente idea sería decir eso, ¿no?, que los hospitalarios construyeron la primera iglesia de Valencia tras la conquista cristiana, ¿vale? O sea, ya sabemos que han sido los hospitalarios y que además es la iglesia más antigua de Valencia. Bien, bueno, entramos en la iglesia. La iglesia es un ejemplo del gótico mediterráneo, ¿vale? Bien, el estilo del gótico mediterráneo es un estilo bueno, que es diferente al gótico castellano o al gótico europeo en general, porque es un estilo que se dio principalmente en la Corona de Aragón, ¿no?, en todo el Levante y también en el sur de Francia. Entonces, este estilo se caracteriza porque utilizan los arcos góticos, arcos apuntados, que son propios del gótico, pero sin embargo las iglesias, los edificios son en general más bajitos, son muy robustos, tienen poca luz, ¿vale?, a diferencia del gótico castellano o europeo, que como todos saben, si pensamos en la catedral, pues, de Burgos o de León, cualquier catedral que sea del gótico, así lo que vemos es que son en general iglesias con mucha altura, mucho más ligeras, ¿vale?, y que se caracterizan por esa luz que tienen, ¿vale?, y además por esas vidrieras de colores. Aquí, si se fijan, no vamos a ver vidrieras de colores en ningún caso, siempre las ventanas están cubiertas por alabastro, ¿vale? Es una característica propia de aquí. Bien, bueno, en este caso la bóveda también es una bóveda de cañón apuntado. Tenemos, bueno, es una única nave con capillas en los contrafuertes, en los laterales. El ábside es poligonal, y que también es otra de las características de este estilo, y la entrada se hace por los pies, por el lateral, también es otra característica del estilo este. Bien, si
esto es un detalle del ábside, ¿vale? El ábside, como os comentaba, es un ábside poligonal. Tiene estas ventanas que son muy estrechas y rasgadas. Prácticamente la gran mayoría de la luz de la iglesia viene por el ábside y por las ventanas de los laterales de las portadas, ¿vale? Porque realmente la luz que nos entra por las capillas laterales son ventanas muy pequeñas y hay muy poca luz. Realmente, si apagamos las luces, dejamos la luz natural de la iglesia, es una iglesia muy oscura, ¿vale? Tiene muy poca luz. Bueno, lo interesante de esto, les he puesto esta imagen porque lo de que las ventanas estén cubiertas de alabastro es muy característico de aquí, ¿vale? El alabastro es una piedra parecida al mármol que se talla muy fina y es translúcida, deja pasar la luz, ¿vale? Y la luz que entra es una luz tamizada, con lo cual al final lo que se consigue es ese ambiente mucho más de recogimiento, ¿vale? Y bueno, pues lo que les comentaba, que la luz cuando está en el ábside, pues lo que hace es que atrae la atención hacia el ábside, que es la parte, el altar, ¿no? Que es la parte principal de la iglesia. En el altar tenemos a la Virgen del Milagro y a San Juan Bautista, que es el titular de la iglesia. Bien, bueno, pues esta iglesia es un claro ejemplo del gótico mediterráneo. Bueno, antes de entrar en algunos detalles de la iglesia, voy a hacer un recorrido por su historia brevemente, decirles que la iglesia ha evolucionado desde el siglo XIII hasta nuestros días. Pero bueno, los hitos más importantes en su historia es, por un lado, que en el siglo XVIII la iglesia fue recubierta de neoclásico, como están viendo, esta imagen es de la iglesia recubierta de neoclásico, que estuvo así con este tipo de decoración desde el siglo XVIII hasta los años 70 aproximadamente. Bueno, espera un segundo. Vale. Bien, después de la Guerra Civil Española, bueno, la iglesia no tenía culto y estuvo a punto de ser demolida, ¿vale? Iba a ser demolida para hacer edificios de viviendas. Por suerte, hubo un historiador, don Elías Tormo, que hizo un informe sobre la iglesia, destacando que era la iglesia más antigua de Valencia, que debajo de todo ese neoclásico había una arquitectura gótica, y eso hizo que la iglesia se conservara, o sea, se declarara Monumento Histórico Artístico Nacional, y desde entonces pues, no se pudiese ya demoler, ¿no? Posteriormente, en los años 60, cuando la iglesia seguía sin culto, se destinó a cine, ¿vale? Fue un cine, el Cineforum, Sare es un cineforum, es decir, donde se proyectaban las películas y luego se comentaban, se llamaba Sare. Y bueno, pues todavía hay gente que recuerda usarlo como cine, ¿no? Ir los domingos por la tarde y bueno, ir allí a ver las películas. En estas imágenes vemos una imagen de lo que sería el presbiterio, donde está la pantalla, y luego la otra imagen de la derecha son los pies, ¿no? Es la parte de los pies de la nave por donde entramos actualmente a la iglesia. Realmente ha cambiado mucho, ¿no? Parece otra iglesia, realmente con esta decoración parece otra iglesia. Bien, pues la otra idea sería pues eso, que se usó como cine. Bueno, ya en el año 1966 el arzobispado decidió devolverle el culto a la iglesia y le encomendó esta labor a la prelatura del Opus Dei, a los sacerdotes de la prelatura del Opus Dei. Y bueno, desde entonces se han hecho cargo de la iglesia desde el punto de vista de la fe, pero también ha habido siempre un gran interés en conservar el monumento, ¿vale? En restaurarlo, en hacer todas las labores que han sido necesarias para poner en valor este edificio. Bien, bueno, ha sido encomendada a la prelatura del Opus Dei. Y bueno, en estas imágenes lo que quería es que viesen un poco cómo era, ¿no? Cómo estaba la iglesia. Cuando empezó la restauración del interior de la iglesia, aquí se ve cómo están retirando todo el neoclásico para devolver el gótico que había debajo. Y luego la imagen de la derecha es una imagen del cementerio medieval, en concreto es la capilla funeraria.
Luego, si se fijan, a lo mejor la reconocen porque en la parte de arriba, bueno, hay una casa que estaba construida encima y luego se ve pues un poco pues las plantas que había en el propio patio. A la izquierda se ve un cobertizo que había. Es decir, realmente luego había como muchas edificaciones superpuestas que se han ido retirando poco a poco hasta dejar el cementerio pues como lo encontramos hoy en día. Bien, a nivel de la iglesia vamos a entrar en detalle en algunas cosas. Bueno, como han visto, la iglesia es una iglesia muy austera, ¿no? Prácticamente no tiene decoración, ¿no? La única capilla que sí que está decorada es la capilla de San Miguel Arcángel, que es esta de aquí. Es una capilla pues muy interesante porque tiene pinturas murales del siglo XIII. Son pinturas del gótico lineal, son muy importantes por el propio valor artístico que tiene, pero sobre todo porque solo conservamos estas y otras que hay en la Catedral de Valencia, en lo que es la cámara oculta de la Catedral de Valencia, de esta época, ¿no? Y bueno, entre las dos, pues las únicas que son visitables, que se pueden ver habitualmente por un poco el público general, diríamos, son estas. Bueno, de estas dos se han hecho estudios comparativos y se creen que seguramente estarían realizadas por el mismo grupo de artesanos, ¿no? Bueno, en esta imagen no se aprecia demasiado bien la iconografía, pero, y bueno, les invitamos a que vengan a verlas allí directamente, porque es lo mejor, ¿vale? Pero bueno, de todas maneras les indico simplemente que bueno, en la parte de la derecha está San Miguel Arcángel, él está pesando las almas, entonces a la izquierda tenemos el cielo, a la derecha el cielo, tenemos arriba la crucifixión, un Cristo glorioso, y en la otra parte de la bóveda tenemos algunas escenas del Antiguo Testamento y también del Apocalipsis, ¿vale? Pero bueno, ya les digo que lo ideal es que vengan a verlas. Bien, pues como idea, pues eso, que se conservan las únicas pinturas murales del siglo XIII visitables en Valencia. Bien, en el presbiterio, mirando al presbiterio a la derecha, tenemos una capilla, que es la primitiva capilla de Santa Bárbara. Esta capilla fue la capilla de enterramiento de la emperatriz de Grecia, ¿vale? Constanza de Hohenstaufen. Ella era hija de Federico II, el emperador del Imperio Sacrogermánico en el siglo XIII, finales del siglo XIII estamos hablando. Ella, bueno, pues siendo una niña la casaron con el emperador de Bizancio y cuando el marido murió hubo muchas disputas por el trono del marido y ella decidió huir de allí. Y bueno, finalmente llegó a Valencia y aquí vivió hasta que murió. Entonces ella en el testamento pidió ser enterrada en la iglesia de San Juan y en concreto en esa capilla. Ella le dedicó su capilla de enterramiento a Santa Bárbara, porque era una gran devota de Santa Bárbara, ¿no? Entonces, realmente la devoción a Santa Bárbara, que sepan que ha venido a través de Constanza, de la emperatriz de Grecia, ¿no? Y actualmente, como saben, Santa Bárbara es la patrona de muchísimos pueblos valencianos, ¿no? Pues bueno, ha venido gracias a ella, ¿no? Bien, pues los restos de la emperatriz, cuando bueno, ya el cuerpo se descompone y entonces se quedan solo los huesos, los restos se pasaron a una arqueta de madera más pequeña, una arqueta como la que tenemos a la derecha, ¿no? Que pone: aquí yace doña Constanza Augusta, emperatriz de Grecia. Bien, esa arqueta durante la guerra civil fue profanada, con lo cual se perdieron tanto los huesos como la propia arqueta, pero teníamos fotografías de cómo era esa arqueta y bueno, que se veía perfectamente, y se hizo una réplica de la arqueta para recordar un poco pues ese personaje histórico, ¿no? Bien, decirles eso, pues que fue enterrada la emperatriz de Grecia aquí en esta iglesia. Y bueno, pues la devoción a Santa Bárbara creció tanto que en esa capilla primitiva se quedó pequeña, y entonces en el siglo XVII, a finales del XVII, se decidió construir una nueva capilla más grande, decían, y espaciosa, también dedicada a Santa Bárbara, con lo cual ya se construyó al estilo barroco, ¿no? Que era el estilo del momento. Esta es la capilla de Santa Bárbara, es actualmente la capilla del Santísimo. Y bueno, pues tiene todos los atributos del barroco valenciano, y en el retablo tenemos a Santa Bárbara, ¿no? Santa Bárbara, como saben, bueno, pues es la patrona de los artilleros, mineros y también de los pirotécnicos.
Y entonces, bueno, pues el día de la crida, el día que empiezan las fallas en Valencia, las falleras mayores, con toda su corte de honor y también los pirotécnicos, vienen a la iglesia, a la capilla de Santa Bárbara, a hacerle una ofrenda de flores a Santa Bárbara para pedirles porque las fallas se desarrollen sin ningún tipo de accidente ni ningún incidente, ¿no? Entonces, bueno, ese día madrugamos, a las 6 de la mañana tenemos que estar allí. Y bueno, la verdad es que, bueno, que no sé, muchas veces, o sea, muchos valencianos no saben que las fallas empiezan en la iglesia de San Juan del Hospital. O sea, el primer acto se hace ahí, ¿no? Cuando terminan de hacer esta ofrenda, ya se van a tirar la primera macrodesperta, allá a la calle de la Paz. Bien, pues las fallas empiezan aquí. Bueno, y luego a nivel de los bienes muebles, simplemente voy a hablar de dos esculturas que son importantes por la repercusión social que tienen. Por un lado está la Virgen de los Estudiantes. Esta imagen, que no es original de la iglesia, porque bueno, la iglesia después de, cuando el tiempo que estuvo sin culto y también después de la Guerra Civil, se quedó prácticamente desprovista de esculturas y pinturas, y entonces luego se fueron adquiriendo poco a poco conforme cuando se devolvió el culto, ¿no? Y la imagen de la Virgen de los Estudiantes es una de estas imágenes que se adquirieron después. Entonces, bueno, es una imagen del siglo XIII, es de madera y es policromada, la Virgen está sedente, tiene el niño en el brazo y tiene, como ven, un libro, ¿no? Bueno, pues esta Virgen de los Estudiantes, pues hay muchos valencianos que le tienen una gran devoción y entonces vienen y le dejan, pues como verán, flores. Tenemos una cestita, la cestita que está a la derecha es donde le dejan las peticiones. Entonces, bueno, pues vienen muchas veces madres, ¿no? Buscan, o sea, pidiéndole por los estudios de sus hijos, o los propios adultos, gente que está opositando, gente, bueno, que la necesita. Y lo que nos gusta también es, sobre todo cuando hacemos visitas de grupos escolares, nos gusta llevarlas allí, ¿no? y que la vean y que la conozcan. Y bueno, y otro de los grupos escultóricos interesantes es este Calvario, que es el Cristo de las Penas, que es el Cristo que está en el centro, la Virgen María y San Juan. Este grupo escultórico tampoco es original de la iglesia. Pero bueno, son imágenes de un gran valor. El Cristo es del siglo XIV y la Virgen y San Juan son del siglo XII. Bueno, estas imágenes se sacan en procesión. El Jueves Santo hacemos una procesión que parte desde la iglesia y recorre las calles de alrededor. Y es una procesión, pues bueno, pues de mucho recogimiento. En realidad va en silencio, simplemente se oyen los timbales. Y bueno, la verdad es que es muy interesante verla, ¿no? Porque además es de las poquitas procesiones que se hacen en el casco histórico de Valencia, ¿no? Bueno, la verdad es que últimamente, en los últimos años, hemos sacado unas réplicas de las imágenes originales por un tema de conservación, porque hasta entonces salían las originales, pero ahora hemos hecho unas copias, unas réplicas, y ahora salen las réplicas. Bien, y uno de los espacios más desconocidos es la cámara oculta. Nosotros en la iglesia tenemos una cámara oculta, igual que pasa en la catedral. Entonces, bueno, pues es mirando al altar, a la izquierda tenemos una capilla y ahí en la fotografía de la izquierda ven como una puertecita ahí arriba del todo. Está a mucha altura, es poco accesible. Para poder subir ahí necesitamos una escalera de mucha altura y además... bueno, pues hay que subir con arnés y con una línea de vida, con mucho cuidado. Y bueno, cuando subes arriba lo que ves es lo que hay en la imagen de la derecha, ¿no? En la imagen de la derecha vemos una persona que está de pie, para que se hagan un poco de idea de la altura que tiene. Es un espacio bastante grande, sobre todo muy alto. Y bueno, realmente solo lo hemos subido solo por temas de mantenimiento o por temas de investigación, pero no es un sitio accesible, pero es muy interesante, ¿no? Porque no es fácil acceder ahí. Bien, pues nada, indicarles que tenemos una cámara oculta, ¿vale? Dentro de la iglesia. Y bueno, a ver, en la iglesia se crea un efecto solar muy curioso. Solo ocurre durante una época del año, es desde abril aproximadamente hasta finales de agosto.
El sol, cuando entra por la ventana central del ábside, bueno, pues se pasan los rayos, en realidad ven el círculo y ven la cruz. Pues creo que igual no se aprecia, bueno, sí que se aprecia, de cada uno de los brazos ven que hay como 2 agujeritos, ¿no?, en cada uno de los brazos, en total 8. Entonces, cuando el sol entra por ahí, se proyecta en el suelo una flor solar, o sea, que llamamos una flor de 8 pétalos, y va recorriendo la iglesia. Realmente hace una especie de parábola, primero empieza por las paredes, luego por los bancos, suelo y otra vez así, ¿no? Y va evolucionando conforme pasan los meses. Entonces, bueno, esta fotografía está hecha a mitad de agosto. Y hay un arquitecto que está estudiando este efecto, es una persona que está especializada en este efecto en distintas iglesias, y lo que está viendo es si tiene alguna relación con alguna fecha concreta. Podría ser el Día de la Virgen de Agosto o algo así. Todavía está en estudio. Bien, este es el cementerio medieval. Bueno, simplemente recordarles un poco la configuración que tiene. Es un espacio que es ahora mismo cuadrado, en principio era rectangular. Tiene arcosóleos, que son este tipo de enterramientos que hay en los laterales de familias nobles y gremios de artesanos. En el suelo es donde estarían antiguamente enterrados los cuerpos de las personas pues menos pudientes, podríamos decir, y en el fondo ven la capilla funeraria, ¿no?, que está adosada a un muro. Bien, este espacio es muy interesante porque se trata del único cementerio medieval que conserva la ciudad de Valencia y que conserva muy bien la configuración original, tanto las tipologías de enterramiento como su configuración, ¿vale? Ahí tienen que tener en cuenta que en realidad todas las iglesias tenían su cementerio al lado de la iglesia, y bueno, pues con el paso del tiempo estos cementerios se han ido perdiendo. Lo interesante de este es que se conserva, y que se conserva muy bien, ¿vale? Se conserva en muy buen estado. Bien, cuando lo vemos así pavimentado, cuesta un poco de entender que eso fue un cementerio, ¿no? Cuando lo vemos, hay veces que la gente dice, es un patio, no ve, ¿no?, que era un cementerio. Entonces, bueno, para que vean que fue un cementerio y que entiendan un poco lo que fue, están estas imágenes que son de las excavaciones arqueológicas que se hicieron. Entonces pueden ver cómo los cuerpos que estaban en fosa en el suelo estaban formando más o menos una especie de calles. Los cuerpos estaban orientados mirando hacia el este, que tiene toda esa parte simbólica de mirar hacia Jerusalén, también mirar hacia la salida del sol. El lado de la fotografía de a la derecha pueden ver todas esas piececitas pequeñas que hay, son restos óseos. Como verán, había muchísimos cuerpos enterrados. Y bueno, algunos de los cuerpos estaban identificados con estelas funerarias, que son las piezas, lo que llamamos lápidas, y otros no, ¿vale? Entonces, también un elemento interesante es que la fotografía que hay justo en el centro, ven que hay un cuerpo y lleva en el tobillo llevaba un grillete, ¿vale? Era seguramente un ajusticiado o un esclavo. Entonces, el grillete lo tenemos expuesto en la sala del museo. No les he comentado que en el vídeo lo comentan, que la iglesia, todo el conjunto está declarado museo, ¿vale? Pero luego tenemos una sala de exposiciones donde exponemos algunas de las piezas más relevantes, sobre todo de las excavaciones arqueológicas, y esta pieza está allí. Bien, pues bueno, cuando hicimos la restauración del cementerio, lo importante es que este espacio lo que queríamos era poder usarlo, ¿vale? Usarlo, pues eso, por todos los usos que les he comentado al principio. Entonces, lo que no podíamos hacer era dejar las estelas funerarias, por ejemplo, que aparecieron colocadas, no podíamos dejarlas en el centro porque nos hubiésemos ido tropezando con ellas, ¿no? Pero sí que queríamos por lo menos mostrar que eso había sido un lugar de enterramiento, con lo cual en el pavimento lo que hicimos fue señalar con un pavimento diferente más o menos la forma en la que estaban dispuestos los cuerpos, ¿no? De manera que por lo menos tú lo ves y ya puedes intuir que eso, sobre todo si te lo explican también, ¿no? Bueno, pues eso eran las marcas de los enterramientos.
Y luego, al lado de los arcosóleos, ahí hemos hecho una zona un poco estrecha, pero bueno, una zona donde está recreando lo que sería el cementerio en su origen, ¿no? Un poco las estelas funerarias colocadas, haciendo esas filas conforme estaban colocados también los cuerpos. Bien. Bueno, esta es la capilla funeraria, la que les he comentado que estaba también en el cementerio. Las capillas funerarias de los cementerios sanjuanistas era un elemento inseparable, ¿no? Realmente todos los cementerios tenían su capilla funeraria en el centro. Sabemos que en Europa, por ejemplo, hay varios, tenemos documentación donde hay varios cementerios con esa configuración, ¿no? Con los arcosóleos haciendo en todo el perímetro, la capilla funeraria en el centro, pero estas capillas funerarias han ido desapareciendo con el paso del tiempo, como pasa con otros elementos patrimoniales, ¿no? Lo interesante de este espacio es que conservamos la capilla funeraria, que seguramente es única en Europa y además se conserva en muy buen estado, ¿no? Y bueno, y además, como sabemos que alrededor de 1250 esta capilla ya estaría construida, se puede decir que es la primera manifestación del gótico en Valencia, es esta pequeña capilla, ¿no? Si la iglesia es la iglesia más antigua de Valencia, esta capilla se construyó antes, ¿vale? Un poquito antes. Y bueno, y también pues es conocida como la capilla del rey Don Jaime, porque se dice que el rey Don Jaime pudo oír misa aquí. No lo sabemos con seguridad, pero está claro que sí que es de la misma época, con lo cual probablemente sí. Bien, bueno, pues como idea principal del cementerio, simplemente indicar eso, que conserva, la iglesia de San Juan del Hospital conserva el único cementerio medieval de la ciudad. Bien, y bueno, otra cosa muy importante es el circo romano de Valencia, ¿vale? Nosotros estamos sobre el circo romano de Valencia. En concreto, en una de las criptas que está en el cementerio está lo que sería la espina, que es el muro central, ¿no? Esto es una recreación de un circo romano donde se hacían carreras de carros de caballos. Entonces los carros de caballos corrían en la arena alrededor de ese muro central donde había algunos estanques y algunos obeliscos, y luego ya el público se colocaba alrededor, ¿no? Bien, pues en la cripta que tenemos en el cementerio, cuando se estuvieron haciendo las excavaciones, restaurando la propia cripta, bajaron hasta esta cripta era cristiana, pero bajaron un poco más y se encontraron con una construcción que se veía que era más antigua, no de época cristiana, sino anterior. Entonces se habló con el arqueólogo municipal, él vino, lo vio. Y cuando lo vio, dijo que vale, esto es la espina del circo romano, ¿no? Realmente ellos, los arqueólogos, habían visto que había restos cerca de la iglesia de San Juan, en el casco histórico, que les parecía que eran parte de un circo romano, parecía, pero no les cuadraba demasiado porque en Sagunto, que era una ciudad, sabemos que es una ciudad muy importante en época romana, ya había un circo romano, ¿no? Entonces, pues ellos pensaban que no estaban seguros, ¿no?, de si realmente era un circo romano o no, hasta que encontraron la espina. Ese muro central les dio la pista ya definitiva para saber que sí, que en Valencia había un circo romano, ¿vale? Y no solo, después de aparecer un trozo en la espina, ha aparecido también un trozo del graderío en el centro de Hortensia Herrero, es decir, al final, está claro que sí, que en Valencia había un circo romano, ¿no? Y además el encontrar el circo en Valencia también lo que hizo fue replantearse la importancia que pudo tener la ciudad en esa época, ¿no? Se pensaba que Valencia no era una ciudad demasiado importante en época romana, pero el que tuviese un circo de alguna manera pues la elevaba, ¿no?, de nivel. Bien. Bueno, esto es lo que se ve desde el interior de la cripta, ¿no? Se ve un trocito del muro, un poco de la arena donde corrían los carros de caballos y luego un trocito de uno de los estanques que había en la parte central. Eso cuando vengan a visitarnos lo podrán ver directamente, que se aprecia muy bien. Bien, pues aquí se encuentran los restos de la espina del circo romano, ¿no?
Y entonces, ¿cuándo puedo visitarlo? ¿Cuándo podemos ir a visitarlo? Bueno, pues tenemos dos tipos de visitas. Hacemos visitas del conjunto completo, que se visita la iglesia y el cementerio medieval, lunes y viernes a las 11 de la mañana y luego los domingos también a las 5:30. Y luego hacemos unas visitas nocturnas del cementerio medieval. Se visita solo el cementerio medieval y son los jueves, a las 8, ahora en otoño-invierno, y luego a las 9 en verano. Y bien, pues para terminar, pues me gustaría terminar con esta imagen, que es una imagen pues muy mágica de la iglesia, ¿no? Es una imagen que hizo Fernando Manso, un fotógrafo, que busca la esencia de los lugares patrimoniales, ¿no? Entonces él realiza las fotografías sin luz, o sea, con la luz natural, con una cámara de estas antiguas, con el fuelle. Y bueno, él estuvo toda la mañana para hacer esta foto, para hacer una foto solo. ¿Vale? Entonces él estuvo mirando distintos edificios de Valencia para poder meterlos dentro de lo que está organizando, de ese trabajo que está haciendo, y de toda Valencia eligió la iglesia de San Juan del Hospital, ¿no? Y realizó finalmente esta imagen. Bien, pues nada, con esto acabo. Nada, les esperamos en San Juan del Hospital, que estamos encantados de enseñarla y de que vengan a vernos. Así es que nada, muchas gracias.